Bienvenidos a la entrevista. Está con nosotros Guillermo García Alcocer, experto en energía. ¿Cómo estás, estimado Guillermo? Muy bien, Pedro, a la orden. Con mucho gusto estar con ustedes en Factor Energético. Excelente, muchas gracias. Pues bien, actualmente Guillermo es director de planeación y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, miembro del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, COMEXI, consejero independiente de la empresa Enestas y fondo de Riverstone. Quiero entender que es un fondo de inversión en México, así como en Amibe y conferencista. En el periodo 2016 y 2019 fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía CRE, donde impulsó regulaciones para promover la adopción de energía limpia, ampliar las opciones de suministro y generar mejores condiciones para los consumidores. Nuestro invitado participó en las reformas energéticas de 2008 y 2013, así como en diversas regulaciones de energía durante los 9 años que laboró en la Secretaría de Energía, CENER, y 9 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues bien, estimado Guillermo, pues el tema, los modelos de negocio para el sector privado con la reforma energética. Yo creo que ahorita ha evolucionado esta reforma, si lo podemos decir entre paréntesis, positivamente. Creo que hay ánimo en el sector y bueno, pues creo que tú nos vas a ayudar a despejar varias dudas sobre el tema. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar con no con una pregunta, sino quisieras una reflexión yo sé que 10 años tampoco se puede decir mucho en poco tiempo, pero bueno, una reflexión digamos, de la última década del sector eléctrico. Digamos, en esta última década estuvo la reforma del 2013, que quedó atrapada en un cambio de gobierno. Después un sexenio de freno y cambio, que finalmente ahí se atoró mucho el sector. Finalmente, pues ya una segunda reforma, todo esto en medio de la urgencia y la necesidad de energía limpia, apagones en algunas partes del país, subsidio a tarifas y una falta de inversión pues prácticamente en toda la línea de negocio, ¿no? En generación, transmisión y distribución. Sí, Por yo creo que favor, es estimado muy Guillermo. pertinente esta reflexión, Pedro, a la que invitas. Creo que es un tema muy interesante, el tema de las reformas que se hicieron pues, con distintas visiones de país y de sector. Reflexionar un poco, la reforma del 13 básicamente lo que buscaba era una apertura de mercado, una apertura en la que cualquier participante pudiera tener acceso a un permiso, que pudiera pagar por su transmisión y distribución y poder dar un servicio a particulares de manera directa, a la CFE, a través de las subastas eléctricas, o que los propios consumidores, ciudadanos, pusieran sus techos solares. Hemos tenido pues un gran impacto, me parece, la reforma del 13 se tradujo en 88 parques solares y eólicos. 88 campos de fútbol o más grandes, gigantescas extensiones que están por toda la República. Yo, por citar un ejemplo, simplemente en Aguascalientes hay 3 parques solares de grandes dimensiones en un estado relativamente chiquito. Entonces, 88 parques solares y eólicos, más de medio millón de techos solares que se fueron desarrollando en estos años. Y efectivamente, este esfuerzo se dio en muy poquito tiempo y se vio truncado. Se vio truncado por la llegada de un nuevo gobierno que tenía una visión diferente, una visión más enfocada en las empresas del Estado, en donde se les encomendó realizar grandes tareas y que desafortunadamente pues no pudieron entregar resultados. Se plantearon 6 plantas de ciclo combinado, tú recordarás, de las cuales ninguna operó durante el sexenio. Apenas algunas están empezando a operar el día de hoy, Salamanca, algo por ahí por el Bajío. La planta, por ejemplo, Mérida 4 está operando a media carga porque no hay suficiente gas. La planta que se construyó en San Luis Río Colorado no tiene ducto todavía. Entonces,
fue un sexenio en el que se enfocaron las baterías en la empresa estatal, pero no hubo el resultado necesario. Eh, Más o menos se estima que la demanda eléctrica está creciendo a un 3%, aun cuando el PIB estaría creciendo alrededor de 1% en promedio en los últimos 6 7 años. ¿Por qué está creciendo la demanda más que el PIB? Porque México se está electrificando. Procesos que antes eran manuales, que requerían, digamos, de la energía fósil, están transformándose y está llevándose a una electrificación y tecnificación de México. Eso es muy buena noticia. La mala noticia es que no está pudiendo crecer la capacidad eléctrica al ritmo que se puede o que se debe atender a estas necesidades. Y mencionabas muy bien, pues, el tema de los apagones. Tuvimos un apagón muy fuerte en el 21 con la tormenta polar de Texas, donde Texas tuvo que cerrar los ductos porque se congelaron básicamente y todo el norte del país se quedó sin energía. Y en el 24 tuvimos un apagón en mayo por un incremento en la temperatura que hizo que todo el mundo prendiera sus aires acondicionados y acabáramos con una demanda superior a la que se había pronosticado y todo 21 estados se fueron del sistema. Este año ya no tuvimos apagones generalizados, tuvimos un apagón muy importante en la península de Yucatán en el mes de septiembre debido a una línea de transmisión que falló. Entonces, un poquito todos estos elementos los puedes ir juntando y te das cuenta que la realidad es un poco lo que está leccionando y lo que está orientando al sector energía, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser un antecedente de los últimos 10 años. Hoy estamos con un optimismo moderado en el sentido de que hay un cambio, hay una nueva iniciativa ya aprobada en la Constitución, leyes, reglamentos y ahora disposiciones administrativas que están de alguna manera regresando el péndulo. Nos fuimos del mercado al Estado y ahora estamos en una especie de híbrido en donde va a haber una preponderancia del Estado, de las empresas del Estado, pero se reconoce el valor y la importancia de la participación de las empresas privadas. Así es. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría, a lo mejor en términos simples, que nos dijera si en México hay suficiente energía y competitiva. No y no. No hay suficiente energía y la energía no está a un precio competitivo. ¿Por qué no hay suficiente energía? Porque tenemos islas eléctricas a lo largo y ancho del país. Tenemos un sistema desconectado totalmente. La península de Baja California no tiene conexión con el resto del sistema eléctrico y tampoco tiene conexión entre el sur de la península, el centro de la península y el norte de la península. Tenemos tres sistemas aislados en la península de Baja California. Tenemos la península de Yucatán, que está prácticamente aislada porque hay solamente una línea de alta tensión que conecta con el resto del país y que generalmente está saturada. Y el resto de la República tiene muchos cuellos de botella y muchas congestiones. Entonces, cuando preguntas, oye, ¿hay suficiente energía? No hay suficiente energía. Puede ser que tenga que ver en algunos estados como Querétaro con un tema de subestaciones y de líneas de transmisión y distribución, porque la generación sí está ahí, pero le falta, digamos, transformarse y llevarse a los parques industriales. Pero puede ser que no haya, que haya zonas donde ni siquiera haya la generación. Entonces, primera pregunta, no hay suficiente energía. La segunda ¿es eficiente? ¿Es barata? No lo es porque depende en un 70% de energía fócil. Y la energía fósil, pues ya se nos quedó dentro del rango caro de la energía, ¿no? Tienes las carboníferas, tienes las térmicas que están quemando combustóleo y tienes ciclos combinados que sí pueden ser un poco más baratos y más eficientes. Entonces hay una enorme necesidad por construir nueva infraestructura. Por darte un dato, todo el esfuerzo que mencioné de CFE del sexenio que no se materializó era para construir ciclos combinados por 4.2 gigawatts. ¿De acuerdo? 4.2 gigawatts. Más o menos eso es lo que necesita crecer la capacidad para poder atender un crecimiento de demanda del 3,5, del 4%. Todo el esfuerzo que se intentó por CFE en 6 años que no se materializó
tendría que darse cada año en energías renovables, en baterías, en cogeneración, en geotermia, biomasa, lo que tú me digas, por parte de CFE, por supuesto, pero también por parte de los particulares. Entonces tenemos una necesidad apremiante de energía. De hecho, la gente que estaba tratando de relocalizar sus industrias en México con el llamado fenómeno de nearshoring, pues se quedó como una promesa incumplida, porque nunca les pudimos como país entregar energía en Querétaro, en Nuevo León, en Guanajuato, en San Luis Potosí. En los grandes centros de producción donde requerían la energía, no hubo una solución a sus requerimientos. Y yo creo que por eso es bueno que la nueva política energética incluye nuevos modelos de negocio. Creo que le vamos a dedicar un tiempo en un momento a esto, Sí. pero es muy importante que sepamos que hay nuevos modelos de negocio y que hay posibilidad de ser, pues de tener una respuesta, ¿no? A las necesidades de la industria. Nada más un poco para puntualizar, ya me diste un poco los costos por comparativos de la generación de energía. Si nos comparáramos como, digamos, estamos en un tratado de libre comercio, el TEMEC, Estados Unidos, Canadá, comparativamente, los precios, ¿cómo andarían, mi estimado Guillermo? Sí, yo pensaría, digo, no tengo el dato más reciente, pero un 10, un 15% más barato en Canadá o Estados Unidos seguramente se alcanza. Ellos han podido, por ejemplo, Texas tiene el 40% de su matriz energética basada en viento. Tú pensarías que un estado petrolero tradicional no iba a tener nada de renovables y resulta que es el campeón de Estados Unidos en materia renovable. Y fue muy exitoso el programa que impulsó un gobernador que luego fue presidente, George W. Bush, en 1999. Lo que hizo fue conectar las zonas de viento con las zonas de consumo a través de líneas de transmisión. ¿Quién se vio beneficiado? Pues se vio beneficiado el ciudadano y tuvo una reducción muy importante en los costos eléctricos. No somos competitivos por esa razón, porque tenemos una matriz muy cargada hacia carboníferas, hacia ciclos combinados y hacia combustóleo, ¿no? Dicho aparte que además el combustóleo representa un costo importante también para Pemex, que lo está vendiendo como si fuera gas natural. Y Sí, entonces está perdiendo Pemex, está perdiendo el país porque estamos quemando un producto que vale más de lo que se está pagando por él, pero además son instalaciones relativamente caras si las comparamos con ciclos combinados o con renovables. bien. Estimado Guillermo, bien como comentábamos, estamos en un proceso de reforma energética donde ya se dio la reforma constitucional, las leyes secundarias, reglamentos. Hasta ahorita, si nos pudieras comentar cuáles son esos cambios clave de este nuevo marco jurídico del sector eléctrico, por favor. Bueno, el primer tema, creo que para mí que es muy importante, es que la estructura de las leyes, tanto de hidrocarburos como de electricidad, es la que venía de la reforma del 13. La ley del 14, que nace de la constitucional del 13, es la que retoma el gobierno actual para incluirle elementos de un mayor control estatal. Pero muy importante, se mantiene el mercado eléctrico mayorista, que era una gran pregunta. Segunda, el mercado eléctrico mayorista se define o se maneja a partir del mérito económico. Quiere decir que vamos a prender las plantas más baratas y vamos a dejar de prender las plantas más caras. Eso es muy bueno para el ciudadano. Y eso se rescata también en la reforma del 2024-2025. Tercero, el SENACE como operador independiente se queda como operador independiente, no se vuelve una oficina más de CFE, lo cual implica que tienes la posibilidad de tener un ente que va a estar actuando con una mira técnica y sin estar necesariamente adentro de la CFE. La cuarta característica es que si bien la CRE desaparece, se mantiene el rol del regulador en una nueva Comisión Nacional de Energía, que va a tener un rol técnico, que está siendo tripulada por técnicos de primer nivel y que va a poder dar, pues,
elementos que hemos estado viendo en publicaciones que nos traen de un día para el otro y estamos revisando y no sé qué, pero son publicaciones técnicas las que está sacando la CNE. Entonces, creo que por ahí ese es el gran cambio. El gran cambio es, tomamos en resumen, la reforma del 13, pero metamos a CFE como un actor preponderante. Y a partir de ahí empecemos a encontrar cómo va a cuadrar la participación de la iniciativa privada. Lo que es muy importante es que se le da un rol importante a la iniciativa privada. Por ejemplo, se habla de que en la inyección eléctrica, la generación que se destina a la inyección del sistema, la participación privada debe ser hasta por 46% y la privada y la pública mínimo 54%. Ese espacio que dan de 46% para la iniciativa privada es un gran espacio. Digamos, mucha gente diría, oye, yo quisiera que fuera el 100. Perfecto. En un modelo de mercado pudiera ser el 100. Pero en un modelo de participación del Estado, el Estado se está quedando un poco más de la mitad y la iniciativa privada tiene un poco menos de la mitad. Oye, para un país como el nuestro, que es del tamaño prácticamente de los países de la Unión Europea, pues la mitad es muchísima capacidad y muchísimo espacio para desarrollarse. Entonces, un poquito ese sería mi resumen de las reformas 24-25. Sí, estimado Guillermo. Pues sí, realmente incluso ahorita en el ambiente se respira y se siente un poco o un mucho de optimismo, de alguna manera, una Ujú. especie de reconciliación gobierno-sector privado, donde, bueno, pues pareciera que se están dando las condiciones para que haya una reactivación de este sector. Y pues para eso sí me gustaría que nos comentaras, mi estimado Emilio, ¿cuáles son los modelos de negocio para el sector privado? Que al final, pues ahora sí que creo que son muy importantes porque es parte de lo que estás comentando ahorita. Ese espacio que hay para poder sumar energía generada por el sector privado o que puedan Sí. tener sus propios sistemas de generación y puedan alimentarse en autonomía. Entonces, si nos pudieras comentar un poco esos modelos que de alguna manera empiezan por ahí a dibujarse para el sector privado, por favor. Buenísimo. Antes de describir los modelos, déjame hablar de una palabra, de un conjunto de palabras que se llama la planeación vinculante. Esta es muy importante, esa palabra, porque es parte de la visión que tiene el gobierno de poder orientar y encauzar al sector energía. Planeación vinculante tiene que ver sobre todo con aquellas obras que tienen un impacto en el sistema eléctrico nacional. Y déjame explicarte cómo lo veo. O sea, digamos, si tú eres una empresa que quiere proveer de energía a otros usuarios, pero quieres utilizar la red, esa infraestructura va a tener que pasar por la planeación vinculante porque va a requerir necesariamente de infraestructura pues interestatal o al mismo interior del estado, pero de grandes extensiones. Entonces, planeación vinculante es una palabra muy importante para esta reforma y hay que tenerla siempre presente. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, oye, hay una serie de soluciones que se pueden dar adentro del medidor, quiere decir, adentro de tu propio predio, que no necesariamente van a requerir de una gran infraestructura de distribución, transmisión o subestaciones. Por ejemplo, la generación distribuida. Esa la introdujimos en el sexenio anterior, al anterior, gran éxito también en los últimos años, ya más de 500,000 de techos solares, y que se dice ahora que va a incrementarse de 0,5 a 0,7 megawatts su capacidad. Eso te permite prácticamente abarcar todos los rubros comerciales y de industria mediana pues para las necesidades que se tienen en el país. Muy buena noticia que puedas tener 0,7 ahora en vez de 0,5. ¿Qué va a cambiar ahí? No cambia nada, sigue estando sin permiso, te interconectas o te conectas de hecho al suministrador básico y puedes vender excedentes en los distintos modelos que tienes al día de hoy en generación distribuida.
Entonces, ¿qué pasó con generación distribuida? Solamente mejoró, incrementó su capacidad. Ahora, hay dos modelos también adentro del medidor que se llaman de autoconsumo. Autoconsumo lo están definiendo como un permiso que sí se va a otorgar, que se va a otorgar, pero que se va a otorgar con gran facilidad en menos de 60 días hábiles, que se exime de la manifestación de impacto social cuando es autoconsumo aislado y que se exime de la planeación vinculante tanto en autoconsumo aislado como en autoconsumo interconectado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la autoridad? Que si tienes una instalación eléctrica adentro de tu propio terreno y esta es de 0.7 megas a 20 megawatts, pues te van a dar el permiso en menos de 60 días, te van a eximir de manifestación de impacto social si eres autoconsumo aislado y te van a eximir de la planeación vinculante tanto en autoconsumo aislado como en autoconsumo interconectado. ¿Qué diferencia hay entre el autoconsumo aislado y el interconectado? Que el interconectado sí puede entregar excedentes a la red. ¿Qué te van a requerir en el autoconsumo aislado? Pues seguramente trabajos de refuerzo, infraestructura de refuerzo. Y ahí es ahí donde puede ser un poquito más atractivo, pues no interconectarte. En términos de tiempo, obviamente en términos de beneficios, puede ser que sea más atractivo, más flexible estar interconectado. Ahora, ¿a quién le puedes vender esos excedentes según las nuevas leyes? A CFE. No se lo vas a poder vender a alguien más. Entonces, estos son modelos, como les decía, que no están basados en interconectarte a grandes distancias con tus consumidores, sino que es simplemente el que estés dándole servicio a la gente que está trabajando en tu propio predio. Y hay un gran avance, me parece, en la definición de redes privadas donde dice, oye, si tú armas una red privada dentro de tu medidor y abasteces a otros usuarios, lo único que me tienes que avisar es quiénes son esos usuarios que se están abasteciendo a partir de tu autoconsumo. Y creo que esa transparencia y esa opción le va a dar mucha vida a los parques industriales donde la gente, las distintas empresas son dueñas de los predios al interior del parque industrial y requieren de energía que no están pudiendo tomar de la calle. Entonces vas a poner una planta dentro del parque industrial, armas tu red privada y con la red privada vas abasteciendo al interior del parque industrial. Me parece una gran solución. Puede ser que no sea tan barata como hacer un parque solar, un parque eólico de grandes dimensiones, pero al menos ya tenemos energía para poder aprovechar nuestros parques y nuestras instalaciones industriales. Ahora, esa es la primera familia de modelos, los que no requieren gran capacidad del sistema para recibirlos. Hay una segunda familia que yo le llamo la familia de soluciones en mercado, porque, ¿por qué le llamo de mercado? Pues porque se interconectan todos al sistema eléctrico nacional y que requieren seguramente de obras de refuerzo. El primer modelo, curiosamente, es uno que se rescata de la ley del 92, que es equivalente al productor independiente. Ahora le llaman productor de largo plazo. ¿En qué consiste este contrato o este permiso? Consiste en que CFE te dice, yo quiero que me produzcas energía y yo te la voy a comprar con un contrato, un PPA que yo voy a poner y tú vas a ser mi productor. ¿Qué ventajas tiene este modelo? Pues que CFE lo conoce muy bien, que CFE ha trabajado con estos modelos por muchos años, los privados han trabajado muchos años con estos contratos y hay básicamente dos diferencias con respecto al modelo de 92. El primero es que la planta al final de la vida útil se la puede quedar CFE. En el modelo de 92 la planta se la quedaba el privado, ya después de su vida útil. Y la otra es que no puede vender excedentes el privado a otros privados. Toda la capacidad que construya va a ser para CFE. ¿Puede tener algunos inconvenientes esto? Sí los puede tener, que es, te voy a hacer una escala más chiquita y CFE ya no se va a beneficiar de que estoy repartiendo electricidad entre más usuarios. Y también tiene la desventaja de que el privado va a pedir que se le pague toda la infraestructura en la vida útil contable de la planta.
normalmente se queda todavía unos años esa planta con el privado, la puede colocar y eso ayudaba a que CFE pagara menos durante su contrato. ¿Vas a pagar más por la energía? Seguramente sí, pero bueno, es una segunda mejor alternativa a no tener este tipo de respuesta. El segundo modelo es un nuevo modelo que se llama de inversión mixta, donde es una asociación público-privada, 54% se queda el Estado, 46% se la queda el privado. Aquí todavía está dibujándose el modelo, tiene un tema importante que es pues que tú vas a ser como privado un participante minoritario. Y entonces, para poder participar en una inversión como minoritario, vas a tener que tener algunas reglas de decisión en donde quieres participar. Por ejemplo, si vas a desinvertir o vas a invertir o vas a contratar al operador o vas a tener algo, tiene que haber decisiones en las que la minoría pueda participar, porque de otra forma, pues vas a estar pasivamente metiendo tu dinero y no vas a tener un retorno ni una seguridad de que se está operando bien. Ahí hay un tema. Algo que no mencioné es que estos modelos que estoy describiendo en esta fase de mercado, los que se conectan y requieren de servicios del sistema eléctrico mexicano, sí tienen que estar en la planeación vinculante, sí o sí. ¿Por qué? Porque requieren redes de transmisión y de distribución, requieren subestaciones, requieren que estén consideradas dentro del sistema que administra el SENACE. Entonces, estas tres que voy a mencionar, ya mencioné dos, forman parte de la planeación vinculante y requieren también de manifestación de impacto social. Son proyectos grandotes, ¿no? La comunidad tiene que aceptarlos. Entonces, inversión mixta, segundo modelo que menciono, se está dibujando, todavía no queda claro cómo va a poder ser atractivo para los privados, dada la minoría en la participación del capital que se está estableciendo. Y el tercer modelo es el modelo de la ley del 13, que es el generador privado. Este es un generador que tiene una relación con otros privados y le va a vender energía a privados y va a pasar por el sistema eléctrico. Va a pagar porteo, va a pagar transmisión, distribución, todos los servicios que tenga que tener el sistema, pero lo que es muy interesante es que es el modelo del 2013. El modelo del 2013 prevalece en la reforma del 25. Entonces, ¿qué es lo que hizo la política energética del 25? Vamos a retomar el modelo del 92, vamos a retomar los modelos del 13, 14, y vamos a incorporar un nuevo modelo donde va a haber participación mixta. Pues muy interesante, ¿no? Muchas alternativas, muchas opciones, y por eso coincido contigo, ¿no? Y ayer estaba yo en un foro en Chihuahua y la industria pues manifestaba tener un optimismo moderado como el que tú mencionabas, Pedro. Yo creo que necesitamos entender muy bien estas opciones, tratar de acompañar a la autoridad para que las aterrice de la mejor manera y en ese sentido, pues poder aprovecharlas y, bueno, que sea para el bien de México, ¿no? Sí, pues bien ahora sí que bien que más se tomaron algunos elementos y creo que para bien, ¿no? Yo creo que aquí el asunto, digo, ese tema de vinculante, me gustaría tener un comentario tuyo que me dijeras si lo ves como algo que va a ordenar el mercado o es una camisa de fuerza. Pues mira, yo soy mucho más liberal que planeador, entonces creo que sí va a ser una restricción. Porque, por ponerte un ejemplo, acaban de sacar una convocatoria para que los privados obtengan permisos por 5.9 gigas, ¿no? Más o menos 6 gigas. Sí, El Estado les dijo dónde quería que se dieran esos permisos. Y esos ya están de alguna manera en la planeación vinculante, porque dice, oye, yo quiero que en Mérida, por Valladolid, te conectes en la subestación tal y entregues tal energía. Pues ya le limitaste al particular la tecnología, ya le limitaste la capacidad que puede tener su planta y eso para mí puede ser una limitante. Ahora, es una limitante, pero no implica que sea un alto en seco, ¿no? Es algo que hay que procesar, es algo que hay que entender
y hay que trabajar. Me gustaría más que los particulares pudieran ubicarse en donde encuentran que tienes necesidades sus potenciales clientes y que se hicieran obras de refuerzo razonables, ¿no? Que no les pidas 200 kilómetros de una línea de transmisión cuando la subestación o cuando la línea más cercana está a 10 kilómetros. Entonces, esa parte sí creo que va a ser una limitante, pero un poquito lo que pide la industria es certeza en las reglas. No necesariamente que te gusten las reglas, o sea, muchas veces no te van a gustar las reglas que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque las define pues con una visión que a lo mejor no es la que tú compartes. Pero lo que quieren es, explícame cuál es tu visión, dime cuáles son estas reglas y ya yo veo si participo. Si tú pones reglas razonables, aunque no sean del gusto de la industria, pues la industria va a participar, porque en todo el mundo ponen reglas los estados. Entonces, pues es un modelo diferente, Pedro. Lo que tenemos que mentalizarnos es, no es el modelo del 13, tampoco es el modelo del 21. Este es un tercer modelo que va a recuperar elementos importantes del 13, pero va a incorporar la planeación vinculante como el eje que va a coordinar las acciones. Yo no te diría que había un desorden, porque también hay ese fraseo luego de, es que era un desorden porque se les daban muchos permisos. Bueno, el permiso era como el primer paso para poder hacer muchas cosas, como ir por el financiamiento, como contratar al EPCista, como ir a hacer el análisis con la comunidad, ir con el SENACE a hacer los estudios. El permiso era como el primer paso. De hecho, poníamos en las resoluciones de permiso que otorgamiento de este permiso no te otorgaba ningún beneficio en términos de todas las tareas que tenías que hacer para poder concretar un proyecto. Entonces, yo creo que no era un tema de orden, era un tema más bien de, pues, que el empresario tenía que tomar ciertos riesgos y si lograba concretar su proyecto después de obtener un permiso, pues qué bien por él. Pero si no lo podía concretar, como muchos proyectos no se concretaron, pues por eso les pagan a los empresarios, ¿no? Porque asuman un riesgo y obtengan un beneficio si es que son exitosos en tomar ese riesgo. Así es. Pues sí, digo, finalmente, bien como dices, pues a lo mejor no se trata de un tema de orden, pero bueno, pues, este gobierno eligió ese modelo, vamos a decirlo así. Y creo que en general, digo, gente de la Academia Mexicana del Derecho me comentaba que realmente, pues sí, se empieza a establecer las reglas del juego de alguna manera. Entonces, ya nos dices varios elementos, faltan algunas consideraciones y disposiciones, como bien como lo comentas, pero así en términos generales, ¿esta reforma incentiva o desincentiva la inversión? Digo, parecía reiterativo, pero a lo mejor valía precisarlo. Y si hay espacio para incentivos para reducir las emisiones, y es que al final, pues también hay compromisos internacionales, digo, ya viene la COP Sí, de Brasil, ¿no? Y entonces, incluso ya se comprometieron, ya ampliaron el margen más, entonces digo, ¿cómo lo ves? Digo, al final, pues creo que es importante ver tu sensibilidad, ¿cómo lo ves? sí, sí es muy interesante. Fíjate que cuando ves los compromisos que se están dando, a nivel internacional, México está comprometiendo más o menos 40 gigas de capacidad renovable para los 2030. 40 gigas de capacidad renovable. Híjole, pues sí, eso es como la mitad de la capacidad que tenemos hoy instalada. Entonces es un esfuerzo mayúsculo y yo creo que es algo que hay que acompañar al gobierno y decirle, oye, estamos de acuerdo con que hayas comprometido 40 gigas para el 2035, pero vamos viendo quién va poniendo qué. Oye, CFE va a poner ciclos combinados. Híjole, pues eso no contabiliza para esto. Tiene que ser Sí, otro tipo de instalaciones. Y hay como una visión, yo así la observo, como que se le ve al particular como la parte de la sociedad que va a poner los renovables en el país. Obviamente necesitas generación base, ¿no? Por ejemplo, centros de datos no pueden funcionar con energía variable. Los centros de datos necesitan energía parejita. Al final los datos son pulsos eléctricos, ¿no? O sea, son electrones.
Y entonces la latencia que se puede dar en el dato va a tener que ver con la calidad de la energía que esté recibiendo. Entonces nunca vas a ver pues centros de datos basados solamente en energía renovable. Vas a tener combinaciones con baterías, con gas. Están hablando en el mundo de las mini nucleares, a ver si se puede encontrar pues un costo que sea razonable. Hoy en día no es costeable y tiene ciertos riesgos estar manejando pues empresas con energía nuclear descentralizada. Pero no hay que descartarla. Yo creo que es una discusión que hay que tener en México, ¿no? De poder tener pues una mayor aplicación nuclear. Eh, pero en fin, o sea, yo creo que yo te diría que la reforma del 21 que fue declarada inconstitucional, no daba espacios a la iniciativa privada. La reforma del 25 claramente establece un espacio grande para que la iniciativa privada tenga un papel y complemente a lo que se plantea que haga CFE. Entonces, en ese sentido, sí es una reforma a favor de la inversión, pero con reglas ilimitantes que establece la política pública de enmarcar todo en una planeación centralizada, vinculante. Pero definitivamente que quien encuentre el match entre lo que quiere desarrollar el gobierno y los proyectos que pueden hacer en las distintas entidades, pues van a poder encontrar un camino para desarrollarlas. El reto va a estar en los proyectos que si bien tienen apoyo de privados para poder consumir esa energía, los que no estén en la planeación vinculante. Ahí la gran pregunta es si les van a dar permisos. La respuesta hasta ahora ha sido que sí, pero le van a dar prioridad a los permisos que salen de las convocatorias, porque va a haber varias convocatorias según se entiende. Entonces la autoridad le va a dar prioridad a esos permisos, pero no niega que puede dar otros permisos si se presentan y son consistentes con la política pública. Entonces yo te diría sí, sí, sí promueve la inversión privada, pero con acotamientos y con límites y con reglas muy particulares que le van a quitar flexibilidad, pero pues, vamos a encontrar proyectos que sí van a poderse desarrollar. Claro. Bueno, estos documentos también se van a actualizar cada año, ¿no? Entonces creo que eso también da oportunidad. Digo, lo poco que se ha visto es que, bueno, lanzaron una convocatoria, ampliaron el plazo, hicieron correcciones, entonces eso ya da pie de que va a haber correcciones, va a haber revisiones y se va a ir mejorando en la medida de lo posible, ¿no? Creo que eso es positivo. Y finalmente, pues bien como lo comentabas al principio, creo que aquí el tema es que, y no nada más México, creo que el mundo se está electrificando, cada vez se necesita más de energía, cada vez se necesita, cada vez tenemos más aparatos digitales, entonces pues se requiere energía. Está el tema de la electromovilidad, se necesita energía. Eh, México se perfila como un hub de centros de datos, requieren mucha energía y energía, bien como dices, estable, ¿no? No, muy difícil van a poderse solventar con energías, variables. Entonces creo que ese es el asunto, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy y hacia dónde nos perfilamos? Y yo creo que aquí, ya para cerrar la entrevista, mi estimado Guillermo, te preguntaría, ¿cuál es tu perspectiva del sector eléctrico hacia el 2030, pero aderezado con algunas situaciones? Y quisiera nombrártelas. Una sería, viene la revisión del TEMEC para 2026, aunque ya inició, ya se empezaron a formar los grupos de trabajo. Hay un escenario de precios de gas natural al alza y considerando que en la matriz energética de generación dependemos del gas natural, se importa el gas natural, entonces, bueno, pues es otro tema. El otro tema que también me gustaría que consideraras en esta perspectiva hacia adelante es que pues, hay subsidios, sigue habiendo subsidios a las tarifas del sector eléctrico. Los compromisos, que cada vez ahí nos comprometemos a reducir más, las emisiones, de emisiones. Un mercado, bien como lo comentabas, bueno, no sé si la palabra cuál sea, atado al plan del gobierno vinculante, ¿no?
que bien como lo comentabas. Y un último tema que me gustaría poner también es que, bueno, bien como dices, faltan todavía algunas consideraciones, algunas disposiciones que le van a ir dando forma a todo esto, ¿no? Entonces, un poco así, estos detalles, ¿y cómo lo ves de cara hacia el 2030, por favor? Pues está muy interesante tu pregunta. De hecho, se habla que para el año que entra el gas en Estados Unidos pudiera subir a $8. Y eso, pues lo va a hacer que converja un poco al mercado internacional de gas, ¿no? Hoy el GNL, pues anda por esos niveles. Entonces, vamos a llegar a un punto donde, como se están construyendo una gran cantidad de plantas de licuefacción, tanto en México como en Estados Unidos, en México Altamira ya está en operación y está mandando gas licuado de Estados Unidos a Europa. En la medida en que haya más salida del gas y se interconecte tanto con Europa como con Asia, los precios van a tener que converger y tenemos que prepararnos ante un escenario donde los precios del gas ya no sean los más baratos del mundo, sino que sean el promedio de los precios del gas del mundo. Eso pues lo hemos visto venir en el tiempo, pero obviamente no se ha materializado todavía, pero hay que estar preparados porque eso también le puede restar competitividad al país. Los renovables pues continúan a la baja, ¿no? Los costos de baterías, de paneles solares, todo esto con el cambio tecnológico pues están baja y baja, baja de precio. Entonces creo que sí necesitamos tener esa visión de mercado, esa observancia de cómo va el precio del gas y si hace sentido seguir construyendo ciclos combinados o hay que abrir el programa nuclear, ¿no? Yo soy un convencidazo de que necesitamos establecer otra planta en Laguna Verde, hay que meter otro reactor ahí y hay varios sitios en la República donde se pudiera aprovechar tierra, pues que no tiene otro uso para poner pues una planta nuclear. Ahora, lo del subsidio es bien interesante, ¿no? El tema de que todos nosotros en nuestras casas recibimos un subsidio y eso pues te distorsiona un poco el precio de la electricidad, ¿no? O sea, ya no tienes tanto incentivo como persona de estar apagando luces por toda la casa o estar viendo si algún aparato está conectado y estar como jalando energía. Em, Hay algún programa ahí muy interesante que te permitía, pues imagínate que pudiéramos canalizar parte de ese subsidio a poner techos solares en donde se pudiera, ¿no? Obviamente en edificios va a ser más complicado, pero en casas se puede hacer o en condominios horizontales y decirle pues a la gente, oye, te lo pongo la mitad como gobierno, te financio la otra parte y ese subsidio desaparece para esa casa. Y el pago que haces del techo solar es de una sola vez para los siguientes 30 años. Y hay gente, por ejemplo, en Iniciativa Climática, no sé si has platicado con ellos, vale mucho la pena que los busques, si no, o otra vez que te platiquen el tema del bono solar, le llaman. Y eso, pues es un sistema sustentable que puede sustituir estos subsidios y es una inversión de una sola vez, que obviamente a los 30 años tienes que renovar o darle mantenimiento, veto a saber, pero un poquito estamos metiéndole 70,000, 80,000 millones de pesos al año al subsidio que pudieran destinarse a gasto social, a escuelas, a hospitales, a medicinas y no a abastecer o a subsidiar la energía de las casas. Entonces, creo que esas políticas públicas pues hay que rescatarlas y hay que ver si se pueden implementar. Sí. Pues sí, ahora sí que, bien como dices, pues pinta bien, pero hay consideraciones que habría que reflexionar si se continúan, abrirse a otras oportunidades como la energía nuclear, que exactamente creo que es una de las soluciones que están buscando en Estados Unidos para los centros de datos, que como dices tú son demandantes de energía. Y pues ya, mi estimado Guillermo, pues gracias por la entrevista, creo que muy interesante. Y si ya tuvieras un comentario final, pues adelante y con eso terminamos. Sí, pues muchas gracias, Pedro, por el espacio, a Factor Energético también. Y pues simplemente el llamado a estar atentos a todo lo que se está publicando, a abrir o a participar en todos los espacios de consulta que está abriendo también la autoridad. Creo que eso es algo también muy importante, muy interesante, que sí están escuchando y participaciones para la iniciativa privada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien,
Estuvimos con Guillermo García Alcocer, experto en energía. Tocamos el tema modelo de negocio para el sector privado con la nueva reforma energética. Gracias y hasta pronto.